Vamos a empezar con los tipos de elaboración. Aquí os he puesto un breve índice de lo que vamos a ir siguiendo. Vamos a ver un poco una introducción que hoy, esta mañana, viendo la de Luca, digo, anda, mira, parece que le voy a copiar, pero nada, va a ser muy breve. Luego vamos a hablar de un poco las partes de la uva, de cómo se muestrea. Si se me oye mal, escribidme un Hangouts, que ahora acabo de recordar que a Luca se le oía un poco distorsionado, o si no se me ve o algo. Y bueno, luego vamos a hablar de la elaboración del vino blanco, del vino tinto y del rosado. Y obviamente al final de nuestros vinos. Bueno, en cuanto a la historia y la evolución del vino, hasta prácticamente el siglo XIX, el vino era considerado la bebida de día a día de todo el mundo, pobre, rico o medio. ¿Por qué? Porque el agua no solía ser potable y no era tan fácil como tener en tu casa guardado pues una tina con vino. Hasta un poco más tarde, que llegó el chocolate y el café de América y que empezaron a producirse destilados en Holanda, pues no se empezó a beber otro tipo de cosas. Después, más adelante, con la invención de la botella de vidrio y a esto sumándole el corcho, empezó otra vez a poder transportarse el vino a distancias más largas e incluso a hablar de los vinos de reserva, porque ya podían guardarse más de un año. En el siglo XIX también deciros que, antes he dicho 17, bueno, en el siglo XIX también deciros que la mayoría de vino que se exportaba a Inglaterra era Le Travail à l'Anglaise, que era una mezcla de 30 litros de vino español, normalmente de Alicante, 2 litros de mosto blanco y una botella de aguardiente por barrica de clarete. Esto al año siguiente se volvía a fermentar y era el vino que se bebía. El vino, pues que ahora mismo, si nos tomásemos un vino así, pues no estaría hecho para todos los estómagos, pero antes era lo que bebía todo el mundo. Después hay una caída también porque entra en el siglo XIX la filosera, que es ese bicho que veis ahí en la imagen, que provoca en la hoja esos bultos y que, bueno, que arrasó con un montón de viñedo, como ya os contaba ayer. Además de la guerra, el mal tiempo, pues en 40 años hubo 11 años de buen vino. Después, en el siglo XX, con la revolución científica e industrial, pues Pasteur descubre que la fermentación no tiene por qué ser espontánea, sino que es un proceso que se puede controlar. Luego hablaremos de qué es la fermentación. Y bueno, también con la refrigeración se podía mantener mejor los vinos en sitios cálidos. Empieza a usarse el roble como maquillaje, por lo que cualquier tipo de vino que le metas un poco de roble se asemeja a los vinos clásicos franceses, a ese estilo. Llega el siglo XXI, se hace mejor vino porque ya se sabe más, hay una comunicación global y esto hace que las técnicas hagan que se haga mejor vino y en más lugares, pero también se crea una uniformidad en el mundo del vino. ¿Qué pasa con esto? Pues que ahora es lo que se intenta cambiar y por eso se vuelve al terroir. Como hablábamos ayer, que el terroir es la combinación de ciertos factores que son el clima, el suelo, la localización, la variedad de uva, la biodiversidad y el factor humano
que hacen que un vino que un vino tenga tipicidad, que un vino te recuerde al sitio de donde se crea, que sean vinos diferentes. Y bueno, antes lo típico era plantar pues las variedades con más rendimientos y más conocidas por excelencia, que son la Cabernet Sauvignon y la Merlot en el caso de las tintas y en el caso de las blancas la Chardonnay. Y ahora no, ahora pues se intenta volver a las variedades de una zona, pues empieza a hablarse más en el Nuevo Mundo, por ejemplo, que no había tantas variedades típicas, pues se empieza a plantar Nebbiolo, Tempranillo, Touriga Nacional. Y bueno, ahí vemos en la imagen cómo se pisaba el vino y esa soy yo en aro. Parece fácil, pero no, es muy difícil y muy cansado, pero muy divertido también, ¿eh? Eso nada, eso es un experimento, no se hace así todo el vino de Ramón Bilbao. Bueno, en cuanto a las partes de la uva, pues quería poneroslas aquí porque es importante que sepáis que donde salen los taninos es en la parte del ollejo, y las levaduras igual, las levaduras están en una capa cerosa que rodea la uva, que se llama pruina, luego está la piel o el ollejo, y después está la pulpa, que es lo que va a aportar el volumen y los azúcares. El volumen porque es la parte que más tiene agua y es la parte más grande del grano de uva, ¿no? Y después contaros también que el raspón añade taninos astringentes y ácidos. Por eso normalmente se cogen cuando el raspón está maduro, que ya es más leñoso. Normalmente no. Hay dos tipos de vinificación, con raspón o sin raspón. Luego os hablaré de un ejemplo con raspón. Con raspón, pues, ¿qué beneficios tiene? Si os estoy diciendo que los taninos son más astringentes, pues hay ciertos vinos que tienen poco cuerpo, que son muy ligeros, entonces necesitan ese aporte. También es cierto que cuando tú metes las uvas en la prensa, o sea, en el depósito, en una prensa vertical, los raspones crean unos canales que hacen que sea más fácil el prensado, que se prense, no más fácil, perdón, que se prense más, porque actúan como prensa ellos también. Y bueno, las pepitas también es importante tenerlas en cuenta, se intenta, cuando haces el prensado, no romperlas, pues también van a añadir ácidos al vino y tienen ciertos aceites que hacen también que se le vaya un poco el color. Esto, bueno, no sé si habéis visto el ejemplo de uva que hay ahí, es una uva tinta. Las variedades blancas normalmente tienen el ollejo blanco, pero las tintas hay algunas, como la Garnacha tintorera, que no es lo mismo que la Garnacha tinta, que tienen la pulpa color oscuro, así también como granate. Bueno, y aquí os he puesto, antes de que llegue la uva a recepcionar a bodega, pues tienes que saber cómo está esa uva, y esto se hace con un muestreo. Os lo he puesto como curiosidad. Esto es real, estos son fotos mías del móvil, así que perdonad por la calidad. Pero bueno, cuando tienes tantos viñedos, pues lo que haces, no, tantos viñedos y sin tantos, cuando tú tienes tu viñedo, tienes que hacer un muestreo para ver cómo está la uva. Y no vas a ir planta por planta mirando todos los granos porque sería absurdo. Entonces, lo que haces es por las calles, cada X cepas te paras y coges de un racimo que está en el medio, o arriba o abajo, vas turnando, coges un par de granos de la parte de arriba del racimo, de la parte del medio y de la parte de abajo. Y luego los metes todos en un cubo, los aplastas para que te salga el líquido, los mezclas bien. El líquido
lo mezclas con esa tierra que veis ahí, que es tierra de bentonita. La bentonita tiene viene de ciertas algas diatomeas. Tiene unas características proteicas que hacen que todos los pozos se adhieran a ello y entonces precipitan. Entonces se mete en una máquina como la que veis a la derecha de la tierra esta de bentonita, que lo que hace la parte de la izquierda es para remover y la parte de la derecha tiene un filtro que podéis ver ahí abajo donde se quedan las uvas, los pozos y todo lo que no nos interese y salen esos dos vasitos. En uno podéis ver de un mosto blanco y en el otro un mosto tinto. ¿Y esto para qué? Esto lo utilizamos para introducirlo en la máquina que veis a continuación, que es un FOS, un análisis FOS. ¿Esto qué es lo que nos mide? Pues nos mide los datos que veis abajo. Nos mide los grados Brix, nos mide los Baumol, nos mide la densidad, la acidez total, la acidez volátil, el pH, el ácido málico, el tartárico. Vamos, nos lo dice todo de cómo está. Entonces, dependiendo de si está como nos interesa o no, hay ciertas tablas que tú haces respecto a si quieres las uvas con más acidez, menos acidez, también el grado de podredumbre te lo analiza. Pues entonces se decide si ese viñedo está para pasar a bodega o no. No sé si ha quedado claro todo. Bueno, luego si tenéis alguna pregunta os contesto. Aquí os he puesto una imagen con dos esquemas de elaboración del vino tinto y del vino blanco para que veáis un poco cómo es. Pues hay diferencias. Los dos se recepciona la uva en bodega, pero el blanco va primero a prensado y luego ya, cuando está el mosto claro, va a depósito de lo que sea y realiza la fermentación. En el tinto no, en el tinto el mosto junto con los ollejos lo metes directamente a depósito y después se realiza la fermentación. Después se descúa, se quita ese vino de ahí y se realiza la fermentación. Y luego ya el vino que quede puede ir a embotellar o a crianza. Esto lo paso así rápido porque ahora lo vamos a ver con más profundidad. Bueno, la vinificación en blanco. Os he puesto un vídeo que no sé si se va a poder ver porque es la primera vez que meto un vídeo aquí así en una presentación. Esto es un vídeo que hicimos, esto es un vídeo real de la última vendimia de Rueda. La vendimia en Rueda ya sabéis que es la mayoría, la parte que se hace del verdejo normal es vendimia mecánica, nocturna. Aquí siempre va a ser sin raspón porque lo que hace la máquina es zarandear las cepas, y caen las uvas. Y esto cae en una tolva de recepción que tiene un tornillo sin fin. Este camión abre la compuerta poco a poco. Se trata de trabajar con el agua posible porque todo esto al peligro de recepción. Ese es el tornillo sin fin. Miren, ya es una agua Vale, a ver cómo. A ver, que se me vuelve loco esto. Vaya, perdonad. Se ha quedado así. Vale, ahí, perfecto. Bueno,
después de la vendimia, ya sea manual, ya sea mecánica, pues después de esas tolvas el vino va a prensa, la uva va a prensa y se puede utilizar dos tipos de mosto. El mosto... Ah, vale, que no se me oía en el vídeo. En el vídeo nada, deciros que el camión ya habéis visto la magnitud que tiene, que abre muy poco la compuerta, cae toda esa uva. Esa uva que como es mecanizada, es de la vendimia nocturna de Rueda de este año pasado. Están los granos sueltos y bueno, veis la tolva de recepción y el tornillo sin fin que va llevando esta uva a la prensa. En la prensa hay dos tipos de... Bueno, hay varias prensas que luego veremos y el primer prensado que se hace de las uvas se llama mosto yema. Se puede utilizar este o se puede utilizar luego el siguiente prensado que hay, que es ya el mosto de prensa, que bueno, aquí en Rueda, por ejemplo, no se utiliza solamente el mosto de yema. Después ese mosto va por un intercambiador de calor, que es en el número 3 en la imagen, esos tubos que tenéis ahí, luego os he puesto una imagen en grande. Después, como sigue teniendo el mosto algún resto, se puede clarificar. En cuanto a la clarificación, podemos utilizar clarificantes externos, como pueden ser la albúmina, la albúmina de huevo, pueden ser gelatinas, pueden ser proteínas vegetales, pueden ser proteínas de pescado como la ictiocola. Esto es aquí donde viene el tema de cuando un vino es vegano o no. Si yo un vino estoy utilizando proteína de pescado, no es vegano. Es un vino que tiene ya algo de origen animal y entonces un vegano o un vegetariano no lo podría tomar. Por eso la historia con lo del tema de vinos veganos o cualquier producto vegano. También hay otro tipo de clarificación que es la más suave a la hora de elaborar y es la estabilización en frío. Dejas que todos los pozos se acumulen abajo y luego te quedas con la parte de arriba. Y ahí es cuando ya va a fermentar. Una vez fermenta este mosto y se convierte en vino, lo puedes mandar a crianza o lo puedes dejar almacenando para su embotellado posterior. Aquí os he comentado que en el depósito el mosto está súper claro. Bueno, ¿qué pasa si haces como en un tinto y ahí dejas las pieles de la uva, los ollejos, en contacto con el mosto? Entonces lo que pasaría sería los llamados vinos naranjas, como la imagen que tenéis ahí, que son unos vinos que ahora están bastante de moda, que tienen muchos aromas de óxido de reducción, tienen muchos aromas terciarios, como los generosos, como los jereces o los oportos. Y bueno, son vinos bastante interesantes también. Cuando hablamos en blancos de crianza, normalmente hablamos de una crianza sobre lías. Las lías las podéis ver en la imagen de encima donde pone lías, aquí. Eso son las lías, es una bestialidad, eso es un ejemplo, porque no suele haber tantas, suele haber menos. Y bueno, lo que se llama batonage es al removido cuando están las lías en contacto con el vino para que se integren bien los sabores. Todas estas partes de la elaboración parecen muy fácil, pero no lo son, pues tienes que tener mucho cuidado con el oxígeno, con que se te oxide ya sea la uva, el mosto o el vino. Entonces, ¿qué haces para evitar eso? Utilizar sulfuroso, tanto en vendimia como luego cuando recepcionas la uva, como cuando ya está en la prensa, cuando está en el depósito. Hay unas cantidades que son las que vale, ¿es un 20? No, es un 200.
vinos blancos y rosados, como tienden más a la oxidación, son 200 miligramos por litro lo que te dejan de sulfuroso total. En los tintos 150 y en los semisecos y dulces 250. ¿Por qué? Porque al tener más azúcar es más fácil que tengas problemas con microorganismos no deseados. Por eso se sulfita. En ecológicos es más o menos la mitad. También tú puedes hacer, en el caso de los blancos, una elaboración anaerobia sin oxígeno para que no se te oxiden. ¿Por qué? Porque cuanto menos oxidación hayas, los vinos van a ser más frescos y más aromas primarios. Por eso, en rueda se utiliza la nieve carbónica, aparte de para enfriar esas uvas, para también que sea el CO2 lo que esté ahí presente en vez del oxígeno y no se oxide, porque es por eso también en Mar de Frades se utiliza el método Ganímede, que son depósitos troncocónicos invertidos, sellados, que se inyecta CO2, porque son blancos que vamos a necesitar, o sea, lo que queremos es que no se oxide, lo que queremos es que esté hermético para que sean vinos muy frescos, muy afrutaditos, con muchos aromas primarios. Luego, si queremos secundarios o terciarios, ya les daremos crianza. Luego, bueno, eso hablando de los blancos, de las condiciones anaerobias. Luego veremos las aerobias también. También hay otra cosa importante deciros en el tema de la maceración. Esa nieve carbónica que le echas a la uva, aparte de para que no suba la temperatura y para aislarla del oxígeno porque hay CO2, también sirve para hacer una maceración en frío, que esto es dejar un poquito esas uvas en contacto con el mosto, no mucho como sucede en el caso de los vinos naranjas, pero sí que cojan todos los sabores. ¿Por qué es tan importante este control de la temperatura? Porque no queremos que fermente hasta que no queramos nosotros que esté el mosto clarificado y todo en depósito. Por eso también se vendimia por la noche, no es que, por las altas temperaturas, sí, pero es que a la temperatura mayor las reacciones las reacciones metabólicas ocurren de una forma más rápida y lo que intentas es pararla. Entonces intentas que las uvas estén como a 10 grados. Una vez que quieras empezar con la fermentación, puedes inocular la levadura y subir un poco la temperatura. Bueno, estas son imágenes, las 3 de arriba de Mar de Frades. Aquí veis la mesa de selección. Esto es importante antes de que entre la uva prensa porque no nos interesan todos los racimos. Hay alguno que tiene podredumbre o se cuelan algunas hojas, aunque la vendimia ha sido manual, pero bueno, normalmente vas muy rápido y por si acaso. Y en la imagen de la derecha tenéis un intercambiador de calor que es para enfriar la pasta o para enfriar el mosto, depende de cuándo lo utilizas. Y abajo tenéis una despalilladora estrujadora. Esto es para quitarle, porque claro, hemos dicho que en vendimia mecánica vamos a coger siempre sin raspón, en vendimia manual siempre con raspón, pero no nos interesa, creo que ningún vino de los que hacemos, si no recuerdo mal, utilizamos raspón. Y si se utiliza será muy pocos, entonces necesitamos una despalilladora. La estrujadora, pues como su propio nombre indica, estruja un poco las uvas para soltar un poco de mosto y que eso se puede hacer o no, o sea, no es obligatorio, puede ir directamente a prensa, pero así luego en prensa, o sea, va a ser un prensado más sencillo y bueno, hay veces que ni siquiera prensas, depende de qué vino estemos elaborando. Aquí os he puesto dos imágenes de
de tipos de prensa. La primera es una prensa hidráulica vertical. Aquí veis que hay mucha oxidación, es la típica de toda la vida, pero ahí se oxidan un montón o sea, se oxidan muchísimo las uvas y el mosto. Pero antes os hablaba de algunos tipos de elaboración que son con el raspón, y para eso necesitamos este tipo de prensa, porque la otra, que es la siguiente, la prensa neumática de membrana, que son las que tenemos nosotros, es una membrana que se hincha, y entonces esa membrana es la que aplasta las uvas alrededor de ese tambor. Es más suave, tú puedes seleccionar qué parámetros quieres, si quieres un prensado más fuerte, más suave, el primer prensado como es, luego el segundo, el líquido cae por abajo y bueno, va por mangueras a los depósitos. Para transportar este líquido, porque no todo es una bodega por gravedad en la que tendríamos todo esto arriba y luego los depósitos abajo, hay algunas que sí, pero tenemos la mayoría de las veces unas bombas mono que hacen que impulsen este líquido a través de esas mangueras. Antes no os he dicho mucho de la fermentación porque os lo iba a contar ahora aquí. La fermentación alcohólica la realizan levaduras que la más típica es la Saccharomyces cerevisiae. Aquí estas levaduras cogen el azúcar y lo transforman en alcohol, más dióxido de carbono, más calor. Eso también va a hacer que nos suba la temperatura y es un problema. Por eso los depósitos tienen que estar controlados la temperatura. ¿Cómo se controlan los depósitos? Pues metiendo como unas espirales, como los intercambiadores de calor que os he enseñado antes, pero más pequeñas, poniendo camisas de frío, incluso a veces regándolos por fuera. En nuestras bodegas, en el campo, en el ollejo de la uva, en esa parte que os he dicho que es donde crece la levadura, en la pruina, se tomaron muestras y en Mar de Frades se aisló la levadura, que se hicieron experimentos, se aislaron distintas levaduras en laboratorio y después se fermentaron distintos mostos que dieron, o sea, se fermentaron el mismo mosto que dieron lugar a vinos diferentes dependiendo de qué levadura utilices, y se eligió la que más gustó según el perfil de nuestros vinos. Tenemos levaduras muy neutras que están en un depósito más pequeño que para el vino, que es un multiplicador de levaduras para que sigan creciendo. Y bueno, lo más normal es comprar las levaduras y hacer un preparado con agua o con mosto un poco caliente, lo disuelves ahí con un poco de nutrientes y lo echas al depósito para, eso se llama inocular las levaduras para la fermentación. La fermentación de los blancos suele ser 12-17 grados. Y bueno, ahí os he puesto una imagen de clarificantes, que no se ve muy bien. En el de la derecha es un mosto clarificado. Y bueno, durante la fermentación, ese mosto puede ir a diferentes tipos de depósitos. Estas son imágenes nuestras, la del depósito de acero inoxidable y la de granito son de Mar de Frades, la del depósito de madera es de Ramón Bilbao de Rioja, y la de depósito de la tulipa esa de hormigones de Ramón Bilbao Rueda. Dependiendo de dónde fermentemos, vamos a obtener unas características en los vinos. En acero inoxidable siempre va a ser más fácil, va a ser más aséptico, va a ser más fácil controlar la temperatura, más fácil de limpiar, que esto es importante, y nos va a dar aromas neutros. Vamos a conseguir ese ambiente de anaerobiosis, de sin oxígeno, para los blancos, porque no queremos otros aromas ni que se nos oxiden. En cambio, con el hormigón y con la madera pasa lo contrario. Aquí lo que queremos es que haya una microoxigenación
y que eso va a darle más complejidad a los vinos y por eso los vinos de una parte del Sauvignon Blanc de Rueda, el Verdejo sobre Elías, van a tulipa de hormigón. Por eso los vinos de la línea más moderna de Ramón Bilbao van a fermentar en tinos de madera. Y bueno, ese es el depósito de granito que hay en Mar de Frades, que se están haciendo pruebas y todavía es muy complicado porque el hormigón tú lo fabricas y tú eliges el grosor que quieres que tenga el poro y que quieres que tenga el depósito, pero en un bloque de granito no puedes saber cómo de permeable es una zona u otra, entonces al ser un poco irregular, pues bueno, es complicado todavía, ¿no? Después estos depósitos se trasiegan, eso es pasar, porque sigue habiendo algunas lías, sigue habiendo pozos que no nos interesan, sedimentos, vaya, y entonces lo que haces es, se queda abajo y sacas el líquido y lo llevas a otro depósito donde lo almacenas para parar la fermentación. También puedes inocular gases en depósito y entonces esos gases o incluso añadiendo enzimas que se agarran a esos sólidos que tenemos y los llevan hacia arriba y entonces los sacas, se queda arriba todos los pozos y sacas el líquido por abajo. Eso, bueno, depende de... Hay ventajas y desventajas en cualquiera. Para estabilizar un vino también se puede filtrar. Tienes un filtro de placas que son con poros más gruesos o un filtro de membrana donde no pueden pasar las levaduras ni algunas bacterias, porque tú no quieres que luego cuando vayas a embotellar, que se embotella normalmente en una línea de embotellado, cuando veis ahí, os iba a poner una imagen, pero bueno, me imagino que no he encontrado un vídeo tampoco muy bueno y bueno, me imagino que todos habéis hecho la experiencia 43 y ahí habéis visto cómo se embotella en fábrica, pues con el vino pasa un poco lo mismo. La verdad es que es algo que yo siempre que voy a bodega y lo puedo ver, no sé, te quedas así como muy sorprendido al verlo. Es como que llama mucho la atención y mira que el proceso de elaboración es todo lo demás que os he contado, ¿no? Y bueno, también puedes no filtrar y hacer otra vez otra estabilización en frío, donde lo tienes que dejar muchas horas para que todo vaya abajo. Aquí pasa como en todo, hay cosas buenas y cosas malas. Cualquier cosa que le vayas a hacer al vino va a hacer que pierda aromas, va a hacer que pierda color, ya sea clarificarlo, filtrarlo. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso y ver hacer pruebas y ver qué es lo mejor para tu vino y qué vino quieres producir. Bueno, esto es un poco lío esta diapositiva, es que no he encontrado un esquema que me gustase de tintos bien, aparte del primero que os he puesto. Esto es un trabajo que yo hice cuando hicimos el proyecto de bodega y bueno, tenías que hacer un diagrama de flujo de todas las elaboraciones que vas haciendo, ¿no? Entonces, como os he dicho antes, se hace recepción en bodega, mesa de selección o no, dependiendo de cómo sea tu bodega, se despalilla o estruja o no. Y bueno, aquí va a ir directamente el mosto con todos los ollejos a depósito. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que haya una maceración otra vez, que el contacto con las pieles, debido al contacto con las pieles, haya una mayor extracción tanto de aromas como de color. No siempre queremos toda esta extracción es buena, pues va a volver los vinos más astringentes y más tánicos. Y bueno, la parte esa de los pozos se llama sombrero y una vez que ya ha finalizado
el contacto que queremos, pues ese líquido, es el líquido podemos llevarlo, que es lo que se llama sangrado, a hacer la fermentación, que es el mosto yema. Bueno, aquí ha empezado la fermentación. Sí, es el vino yema. O puedes hacer una prensa de ese sombrero, que es el vino prensa, que normalmente se añade una parte para darle a vinos ligeros un poco más de potencia, o se manda a destilar para hacer el orujo, o sea, junto con los orujos, con las pieles que se quedan de los ollejos, y se manda a una licorería o bueno, eso tienes que registrar, no puedes tirarlo y ya está. Después en los tintos ocurre la fermentación maloláctica, que luego veremos a continuación también, y después, bueno, podría irse a embotellar, podría irse a crianza. En el esquema de la derecha lo que se ve son los balances de masas, de las pérdidas que hay, de los raspones sobrantes, bueno, de dónde se clarifica, dónde se sulfita también, que antes os hablaba de cuándo, pero bueno, aquí se ve en el esquema. Cuando se hablaba del sombrero, ese sombrero no se suele dejar estático ahí en contacto con el líquido. Esto es como lo mismo como un té. Si tú tienes un té con una bolsita, ¿qué es mejor? Cuando metes la bolsa en agua caliente o en agua fría. Pues en agua caliente habrá más extracción. O sea, por lo que la fermentación aquí no es como los blancos. Aquí la fermentación será a una temperatura más elevada. Hay que regularla también porque te puedes pasar y puedes tener el riesgo de que se te evapore o de sacar aromas que no quieres. Entonces, simplemente el hecho de romper ese sombrero desde arriba se llama bazuqueo. Hay que tener mucho cuidado porque te puedes caer en el depósito y eso es fatal, porque el depósito está en fermentación, por lo que las levaduras están dando lugar a alcohol y a CO2 y te puedes ahogar y bueno, por otro lado tienes el remontado, que es coger una manguera, sacarla por la puerta de abajo del depósito y mojar el sombrero, lo vas moviendo, ahí en esa imagen es manual, otras veces hay unos que son mecánicos. Y luego está el del stas. El del stas es vaciar completamente de líquido el depósito, dejas el sombrero y entonces vuelves a hacer como en el remontado con todo el líquido. Entonces rompes el sombrero y lo sacas de una forma más bestia. La fermentación maloláctica. ¿Por qué os hablo en tintos de la fermentación maloláctica y en blancos no? En blancos se intenta, aunque también hay blancos que tienen maloláctica, que los vinos sean más ácidos. La maloláctica lo que va a hacer es convertir el ácido málico, que es el típico de una manzana verde, en ácido láctico, por lo que va a suavizar esa acidez. El ácido láctico va a tener un pH más alto, por lo que la acidez baja y esto hace que pierda un poco de color también. Y bueno, tiende a suavizar esa astringencia y esa acidez de los tintos, por eso en la mayoría de los tintos se hace. Aquí no son levaduras las que realizan esta fermentación, son bacterias, normalmente es la Eunococcus oeni. Y esta fermentación maloláctica puede ir en depósito o puede hacerse en barrica, aunque en barrica es más complicado. En cuanto a la crianza en barrica. Bueno, todos sabéis que hay dos tipos de robles por excelencia. Está el roble francés, que es el Quercus sessilis, y el roble americano, que es el Quercus alba. También nosotros tenemos roble húngaro, que sería como el francés, muy parecido.
El francés, ¿por qué tiene tanto renombre, digamos? Pues porque tiene el grano homogéneo y luego es mucho más caro por la imagen que os he puesto. Ahí se utilizan en el roble francés las duelas, esos tablones que luego van a hacer la barrica, se utilizan de una forma radial y entonces aprovechas la mitad. En cambio, en el roble americano aprovechas todo. O sea, entonces se utiliza, pues ahí veis el 90%. Aquí cambia mucho, aparte de qué tipo de roble sea, porque el roble americano nos va a dar más especias dulces, más coco, más vainilla. En cambio, el roble francés va a dar más especias, va a dar más ahumados. Hay veces que es mejor uno, hay veces que es mejor otro, depende de cómo sean tus vinos y de la integración que quieras que tenga con el vino y la madera. Además de la diferencia entre robles, también difiere mucho la madera. Cuanto más tostada esté la madera, menos taninos nuevos van a aportar a los vinos. El mirto, por ejemplo, tiene un tostado alto, por lo que esa madera se va a integrar muy bien, por eso sabe tanto también a fruta. También influye el tamaño de la madera. Normalmente se hace en barricas de 225 litros. Cuanto más grande sea, si nos vamos a una de 500, por ejemplo, menos superficie de vino toca la madera, menos aromas va a ceder la madera al vino. Y también el tiempo, pues no es lo mismo que esté un año como un crianza en Rioja, que esté 2 años, que esté 3. Y me estoy enrollando un montón y acabo de ver que son menos cuarto. Bueno, en otros tipos de elaboración, antes os contaba ciertas elaboraciones que hay con el raspón, que lo que hacía era lo de los canales, dar a vinos muy suaves esa astringencia y esa estructura que a lo mejor les falta. No tenemos vinos de maceración carbónica, pero me ha parecido interesante que supieseis cómo va. Aquí el dióxido de carbono desplaza el oxígeno, entonces son condiciones anaerobias también y entonces se empieza a fermentar el líquido con racimos enteros, o sea, es una mezcla. Y estos vinos van a ser vinos que es que si pruebas uno los has probado todos porque saben todos a lo mismo, que son vinos que huelen y saben a plátano y a fresa y ya. Y bueno, hay algunos que están buenos. Y bueno, la vinificación en rosados, ya para terminar, hay 2 tipos de vinificación, que son el sangrado y el prensado. El sangrado es cuando están los ollejos en contacto con el mosto, coges ese mosto y ya está, lo fermentas y haces vino, o puedes prensar esos ollejos como en un tinto y fermentar el vino, el mosto y convertirlo en vino. A ver si se me olvida contaros algo. Bueno, luego después de la crianza en barrica también hay esa evolución de aromas en botella que termina de redondear y de pulir ciertos taninos. Todas estas barricas, para saber, no lo he contado antes, pero en las barricas también depende si las llenas del todo o no, va a haber una oxidación y tú tienes que saber si esa barrica le hace falta, porque tú no puedes dejar el vino en la barrica y ya está. Viñedos de altura, 15 meses en barrica, lo dejo ahí y punto. No. Cada barrica, todos los días, o casi todos los días, tienes que catarla para ver si necesitas añadir oxígeno porque se te están los aromas reduciendo, que son esos aromas de reducción que huelen un poco como a verdura cocida, o si hay alguna bacteria que te está haciendo algo raro o si tienes que trasegar y tienes que coger ese líquido y dejas los pozos otra vez y lo transfieres a otra barrica. De todas las barricas, o sea, es un trabajo bastante grande.
Y bueno, para terminar, aunque ya imagino que ya os lo sabréis, aquí tenemos nuestros vinos, os he puesto un poco un esquema, estos son los blancos donde el verdejo va directamente al mosto a fermentar a depósito de acero inoxidable, el Sauvignon Blanc, el mosto va una parte a acero inoxidable, otra parte a tino de madera, otra parte a hormigón, la edición limitada Lías va directamente a hormigón y luego tiene la crianza en barrica de roble húngaro y francés. Los Mar de Frades, método Ganímede, depósitos troncocónicos sellados, que se le inyecta CO2 y bueno, en el caso del Finca Baliñas y en el caso del Godello también pasan, una parte de ese mosto pasa por barrica de roble francés. No os he puesto el Brut Natur porque de ese ya hablaremos mañana. De los vinos rosados decíamos que había dos tipos de forma de elaborar los vinos rosados, el sangrado, que es que coges esa parte que está en contacto con los ollejos, y el prensado, que es que prensas esos ollejos. El Ramón Bilbao rosado va directamente, o sea, después de fermentar en depósito de acero inoxidable, va directamente a almacenar y a embotellar. La lomba no, la lomba va a fermentar en depósito de hormigón. ¿Para qué? Para que haya una microoxigenación, para que añadas aromas que no tenemos en el otro rosado, que es más ligero. El problema también de los vinos que se hacen en anaerobio, si tú todo el proceso lo mantienes sin oxígeno, como es el caso del verdejo, como es el caso del rosado, hay un problema y es que el vino se te puede reducir, lo que os decía. Entonces, bueno, hay formas de paliar estas cosas haciendo luego después una microoxigenación o, bueno, después cuando embotellas los vinos, también para que no se oxiden, se les inyecta un gas inerte, que puede ser el nitrógeno o el CO2, para que en botella no cojan aromas. Y bueno, en cuanto a los tintos, está la línea clásica de Ramón Bilbao, que fermenta en acero inoxidable y luego va a barrica de roble americano. La línea más moderna de Ramón Bilbao, viñedos de altura, edición limitada, reserva original y mirto, que fermentan en tinos de madera diferentes, en mirto son más pequeños porque queremos que haya más contacto con la madera, y luego van a barrica de roble francés, 14 meses, 15 meses, 20 meses, 20 meses, 19, depende de la añada. Luego tenemos los Cruz de Alba, crianza y reserva, que van a fermentar en acero inoxidable y después van a barrica de roble francés con el sistema de un tercio nueva, un tercio de primer uso, un tercio de segundo uso. Depende de lo nueva que sea la barrica, va a ceder más o menos compuestos al vino. Y luego tenemos Finca Los Ollales, que va directamente a las barricas estas grandes de 500 litros, puestas de pie, con la tapa abierta para que haya esa oxigenación, y luego ya va a barrica de roble francés de 225. Menudo resumen de todos nuestros vinos en un momento. Y nada más.